Las tres superpotencias de hoy, que son, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China, tuvieron una semana, yo diría, la estabilidad estratégica, que así se conoce técnicamente, que sería el empate entre las tres superpotencias que creen que tienen la capacidad suficiente para persuadir al enemigo de un ataque nuclear entre Estados Unidos, Rusia y China. Del lado de China, pues se dieron dos eventos, uno previo a la reunión en Alaska, en Anchorage, que fue una reunión presencial entre secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, que lo veo muy novato aquí entre nos, y Jack Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, que a este sí lo veo demasiado aguerrido. Y la contraparte de China, que no mandó a sus más altos emisarios, pero sí a alguien, a un heraldo, yo diría, de gran nivel del Partido Comunista Chino, donde pues hasta públicamente se dijeron de lo que se iban a morir y no se llegó a nada sustancial, pero me llamó mucho la atención que Global Times le diera vuelo a que sí habían tenido acercamientos relativos en las reuniones, como se dice en francés, a huis clos, totalmente cerradas. Bueno, eso fue un evento importante. Y días antes se había dado este bloque que trata de configurar Estados Unidos del Quad, con Estados Unidos, Japón, India, que para mí es la más importante, bueno, obviamente después de Estados Unidos, y Australia. Y esto tiene como diseño contener a China. Entonces, vean, sí se sacude uno de los tres polos del planeta. Bueno, ya no se diga del lado de Rusia. Tengan en cuenta que una guerra nuclear acabaría con el género humano, no solamente con ellos tres. Entonces, días antes, 2 días antes del famoso tropezón, curiosamente me llamó la atención también de que ni en China y en misma Rusia no hayan hecho burla de los tropezones que tuvo Biden, que ya tiene 78 años, en la escalinata o las escaleras del Air Force One. Pues sí, a mi juicio sí se extralimitó. Más que el presidente Biden, que fue, y no lo quiero defender, se extralimitó Bill Clinton, quien ustedes saben tuvo a George Stephanopoulos, que es de origen griego, que lo tuvo como director de comunicación en la Casa Blanca. Y le hizo una pregunta muy pérfida al presidente Biden, cuando le pregunta, es un asesino el presidente Putin, y a sus 78 años Biden, que es muy sugestionable, como que pensó, hizo primero y dijo, yes, I do, sí lo pienso. Bueno, y se armó la de San Quintín porque, pues imagínense cómo va a aceptar el pueblo ruso, en su mayoría, obviamente hay oposición en cualquier lado del mundo, si es que hay democracia, pues es una ofensa terrible. Por menos se han ido a guerras mundiales, lo podemos revisar en cualquier libro clásico de los orígenes de las guerras. Stephanopoulos se portó en forma perversa, porque a sabiendas del déficit cognitivo que así se maneja, incluso un médico de Obama que estuvo en la Casa Blanca, estaba a cargo de la Casa Blanca, lo ha hecho saberse y no es ningún secreto. Pero no nos vamos a aprovechar de ello porque con mayor razón, si estamos buscando la paz mundial, pues digo, no puede uno estar explotando esas situaciones. Y en segundo, al contrario, nosotros tenemos que desearle a cualquiera de las tres superpotencias el mejor bienestar, porque si no, estamos ya en el umbral de una tercera guerra mundial. A mi juicio fue una perfidia de Bill Clinton, su clásico estilo. Envía a su comunicador, que había sido también encargado de la política y estrategia del Partido Demócrata, realmente es gente de los Clinton, a decirlo pronto, y empuja a esa pregunta, que le contesta pues de manera, yo creo que nunca se imaginó Biden las consecuencias de su respuesta, pero también hay que matizar. El Partido Demócrata desde Obama ha demostrado, y ya no se diga con Biden, ha demostrado ser exageradamente rusófobo, y esto no lleva a nada bondadoso, porque estamos hablando de la principal potencia nuclear del planeta, casi a la par con Estados Unidos en ojivas. La que sí fue más fuerte, eso sí lo pudiera decir, pero no era para que hubiera
Rusia tenido su réplica de llamar a consultas a su embajador en Washington, lo cual sí hizo. Y ustedes lo saben, cuando eso se daba en otras situaciones, pues ya era la declaración de guerra. Aquí lo que tenemos que decir es que Biden estuvo muy duro en su retórica contra Rusia cuando, incluso dice, cuando hablo yo comenta Biden de que Putin había recibido un señalamiento de que Rusia, en caso de que Rusia hubiera interferido en las elecciones, siempre le echan la culpa a Rusia de interferir en las elecciones, esto tendría serias consecuencias. No elaboró de qué se trataban las serias consecuencias, pero la realidad es que hay que decir, la ambientación entre Rusia y Estados Unidos es muy mala. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos los amantes de la paz para exhortar a Biden, a Putin y a Xi Jinping a que no pongan en riesgo la vida en el planeta.